Chun, chun, chun. A ver. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, yo aquí podría ser supremamente facilista y decir tuplas es lo mismo que listas, pero son inmutables y ya, fin. Pero vamos a entrar un poquito en los detalles de las tuplas. Em, Este nombre Tuplas es bien curioso, yo creo que tal vez no mucha gente lo ha escuchado. Eh, Normalmente le diría a alguien, vaya y busque a ver qué es una tupla. Y vamos a ver qué nos dice la RAE. Y dice que conjunto de valores relacionados, uno para cada atributo o columna de una tabla o relación de una base de datos. Interesante. ¿Qué más nos dice? Conjunto de elementos. Creo que va más por ahí el tema. Y creo que, de hecho, este término tupla debe ser un anglicismo. Secuencia ordenada y finita de elementos. Interesante. A ver. Una tupla o una upla es una lista o secuencia ordenada y finita de elementos. Una n-tupla es una secuencia o lista ordenada de elementos. Interesante. Y ok, yo creo que entonces el tema viene más desde las matemáticas. Miremos a ver esto. Ay, no está en inglés. Miremos a ver tuple. Y efectivamente creo que ese artículo era una. Se había encaspeado este artículo en inglés. A ver. For the musical term. Tupla, listo. Entonces, tupla lo podemos ver desde el concepto no en informática, no en programación, sino en general como un conjunto de elementos. Eh, ya dependiendo del contexto, pues va a tener una connotación distinta. Si nos vamos directamente a nuestra definición en Python, nos dice que es una secuencia de elementos que puede almacenar datos heterogéneos. Al igual que la lista, yo puedo meter una lista, otras listas, enteros, flotantes, strings, booleanos. Entonces, en una tupla yo puedo meter lo que yo quiera, otras tuplas, objetos, lo que yo quiera, ¿cierto? Em, ¿Cómo se notan las tuplas en Python? Se utilizan paréntesis, ¿listo? A diferencia de las listas que usábamos los brackets, ¿cierto? Y los elementos los vamos separando por unas comas. ¿Cuál es el problema con las tuplas? Y ustedes van a poder comenzar a ver. Y es que muchas veces cuando le pasamos los parámetros a una función, a un método, ¿cierto? A un constructor o lo que sea, pues también vamos a usar paréntesis circulares. O incluso los paréntesis circulares también son un operador con el que vamos a poder efectuar cosas matemáticas. Entonces, la clave aquí está en que cuando declaro una tupla, así solo tengo un elemento, pues tiene que llevar la comita. Y así el intérprete va a entender que eso se trata de una tupla. ¿Listo? Entonces, para definir las paréntesis circulares y comas. ¿Listo? Y acá vamos a encontrar una relación bien interesante con lo que veníamos trabajando antes, que era el tema de las cadenas de caracteres. Y es que las tuplas, al igual que las cadenas de caracteres o strings, son inmutables. Yo una vez genero la tupla, no la voy a poder cambiar. La definí y así quedó. Cosa distinta con listas o diccionarios que son mutables.
Una lista, ustedes vieron, se le pueden insertar elementos, se le pueden eliminar, se pueden traer, se pueden combinar. Las tuplas no. Una vez definida la tupla, así quedó. Es inmutable. Y esa es la principal diferencia entre tuplas y listas. Operan casi igual, pero en un caso tenemos unos métodos que nos van a permitir poner, quitar, modificar. En el otro caso, solamente contar, buscar, sumar de pronto, concatenar, pero no modificar los elementos que ya contiene. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de una tupla. Inmutable. Bien. Algunos ejemplos de cómo tener tuplitas. Si definimos una variable, le asignamos aquí unos paréntesis circulares vacíos, pues va a ser una tupla vacío. Una tupla vacía, no le veo tanta utilidad a hacer una tupla vacía porque al ser inmutable una vez ustedes la definan, pues están definiendo un espacio para guardar nada. Entonces, pues solamente es para dar el ejemplo, pero una tupla vacía técnicamente es muy inútil. Pues, si no se va a poder cambiar, ¿para qué me sirve guardar algo que no va a contener algo? ¿Cierto? En este ejemplo vemos una tupla, ¿cierto? Con un string por dentro y solamente tiene un elemento. Y acá lo importante que yo les decía es, bueno, ¿cómo el intérprete va a saber que esto no se trata de una operación matemática que yo estoy anidando mediante unos paréntesis? Entonces, para que lo entienda Python como una tupla, así solo tenga un elemento, le agrego la comita acá. Y entonces él dice, ah, bueno, este ya me está diciendo que esto es una tupla que tiene almacenado un string o lo que yo quiera ahí adentro. Entonces, tuplas con un solo elemento, se les pone la coma igual. ¿Listo? Acá hay una tupla con dos elementos. Su primer elemento es un string, el segundo elemento es un número entero, 123. ¿Listo? Y acá tenemos una tupla con 6 elementos. Tenemos 3 enteros, un real, bueno, un flotante, dos string, un string y una cadena de caracteres. Entonces yo le puedo meter lo que yo quiera a las tuplas. Ya me almacena lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces, tuplas, colecciones de datos, inmutables, pueden ser datos heterogéneos, pues van a seguir las mismas reglas que tenían las listas para indexar, para coger los elementos, o que los strings que vimos la sesión. ¿Listo? Esos son las tuplas en Python. Estos conceptos de tuplas y listas están muy ligados a lenguajes recientes. Digamos que como tal no hay un símil de esto en C. C tenía su definición de vectores que tenían que ser del mismo tipo. Eso lo puedo lograr con una lista, ¿cierto? Pero no tenía ese concepto de tupla. Tal vez lo más cercano sería una estructura en donde yo le pueda decir voy a crear una, suena redundante, un set conjunto de información que me va a albergar esto, esto, esto y esto. Yo le podía meter enteros, arrays, lo que yo quisiera dentro de la estructura. Pero tenía que definirla antes. Que recuerden que pues, los lenguajes fuertemente tipiado estático tienen mejor manejo de memoria. Entonces, acá no, acá yo la defino, le meto lo que quiera y pues básicamente el intérprete, en este caso, él mira a ver qué tiene y con eso asimila los tipos de datos. ¿Listo? Entonces, eso tenerlo presente, que estos conceptos no se aplican mucho a los lenguajes un poquito más antiguos, sino es más un concepto moderno. Y acá viene un concepto importante y es cómo asignar eh, tuplas a identificadores válidos y crear variables. Eso sería un objeto tipo tupla a partir de su definición. Entonces es muy sencillo, realmente ya vimos cómo declararlas, es el uso de los paréntesis y las comas. Entonces nuevamente aquí pues, tenemos un ejemplo de cómo crear una tupla vacía que no tiene mucho sentido y asignarle una variable. En este caso el identificador pues es X. Funciona. Acá veíamos este último ejemplo de tupla de 6 elementos, cómo asignarlo a una variable que se va a llamar tup. ¿Listo?
Y acá, ustedes van a decir, pero si yo no les estoy poniendo los paréntesis, si están usando, lo voy a llamar la forma perezosa, él va a asumir esto como una tupla y se lo va a asignar a esta variable A. ¿Listo? No es recomendable porque cuando yo leo este código me confundo. Es mejor colocar los paréntesis para que claro que es. ¿Listo? Vamos a correr estos ejemplitos y vamos a ver cómo funciona el código. A ver. Esto se ve bien. De zoom. Mm, A ver. Ejemplos. I Python. Entonces, miremos a ver. En este primer caso, vamos a asignar a la variable tip tupla1, tuple 1, una tupla con 4 elementos enteros. Tupla 2 va a ser eh, una tupla con 3 caracteres, ABC. Y la tupla 3 va a ser una tupla que contiene las dos tuplas anteriores. ¿Listo? Entonces, sin irnos muy lejos, vamos a tratar de predecir qué va a pasar acá. Seguramente esto va a sacarme este resultado, ¿cierto? En donde en la primera tupla se va a ver esto. Y en la segunda se va a ver esto. Va a estar separado aquí. Mitad. Falta el 3. Cuando yo le digo indexeme el primer elemento de la tupla que me contiene las otras dos tuplas, seguramente solamente me va a mandar la primera tupla que la contiene, ¿cierto? Cuando yo le digo mándeme el segundo elemento, pues seguramente solo me va a mostrar esto. Y luego, aquí estamos usando indexación compuesta. Entonces le digo de la tupla 3, cójame el segundo elemento. Y de ese elemento, que es otra tupla, tráigame el primer elemento. En este caso sería A. Seguramente me va a traer la A solita. Borramos esta cuestión. Entonces, a ver, los números, las letras, los números, solo las letras y al final solo la letra A. Entonces, tal como las listas, en donde ustedes si querían generar, por ejemplo, una matriz, tenían una lista de listas y usaban doble index, lo mismo va a poder trabajarse con tu. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o vamos claro de lo que es una tupla? ¿Vamos claros? Claro, sí. Claro, profe. A ver, vamos a elegir a alguien al azar, no sé. Juan David García Mendoza, asumo. ¿Cuál es la principal diferencia entre una lista y una tupla? Hola, profe. Pues de lo que leí, podría ser que no se le, que cuando queda definida no se le puede agregar ni extraer elementos, no se le puede agregar ni quitar elementos. Y eso tiene un nombre concreto que se expresa con una sola palabra. Una es mutable y la otra Inmutable. es inmutable. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. Uy, esto me quedó mal escrito. Pero va a corregir. Ahí está. Espera. Clase 10. Eh, Espera. Por ejemplo, 17. Operadores. De ver si acá.
Concatenar, ya lo habíamos visto en listas, ya lo habíamos visto en strings. Sirve básicamente para colocar una tupla al lado de la otra. ¿Listo? Coge los elementos de la primera y le anexa los elementos de la siguiente y así sucesivamente. Funciona igual que en los strings, funciona igual que en las listas. La diferencia, señores, es que, pues, recuerden que una tupla como tal es inmutable. Entonces, si yo quiero coger el resultado de hacer una concatenación, normalmente lo tengo que asignar a una nueva variable que me almacena, pues, la concatenación. Si no, pues eso se pierde. Entonces, miremos aquí este ejemplito, muy sencillo. Entonces tenemos la tupla de 4 letras, tupla de 5 números. Y acá pues estamos generando una nueva tupla que contiene las contenido de las dos. Entonces yo aquí les pregunto, antes de que lo corran, no vayan a hacer trampa. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo vayan a correr porque si no, qué gracia. Escriban ahí en los comentarios A o B. Solo el señor Covaría. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, Rojas, dígame por qué cree que va a dar B. Rojas, ¿no quiere hablar? Bueno, a ver quién más dijo B. Laura Carolina Lozada, ¿por qué cree que va a dar B? ¿Tampoco? A ver, ¿quién más dijo B? No tengo micrófono, pero sí tiene voz. Yasney, ¿por qué cree que va a dar B? Sí, ¿me escucha, profe? Señora, Pues como las tuplas son inmutables, pues si fuera a dar el resultado A, es como si la tupla se convirtiera en una sola, o sea, se modificaría. ok. Y a ver, alguien que haya dicho la A. Por ejemplo, David Alejandro Ortegaza. ¿Por qué cree que va a dar la A? ¿Me escucha ahí, profe? Sí. Pues digo que porque, pues aunque escuchando lo que dijo mi compañera le veo más sentido, digo que da la A porque suma como tal los elementos, pero pues como no es inmutable, pues no sé. Señorita Forjan tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Pues sí. Yo creo que es la A, porque lo que dejó Alejandra tiene sentido, pero la lista, la tupla no se va a modificar, se va a crear una nueva tupla que va a tener el contenido de las dos que se concatenaron. Efectivamente, espero que mi conocimiento no me falle, va a dar la A y en realidad lo que dijo la señorita Forjan es la razón. Porque fíjense que yo estoy creando una nueva a partir de las dos anteriores. Pues yo no estoy ni modificando la tupla uno ni la tupla 2, sino a partir del contenido de ellas dos estoy creando una nueva. Pues yo no estoy cambiando ni la uno ni la 2 al hacer esta operación. Entonces técnicamente, y pues igual si algo lo edito después, debería dar la opción A. Entonces finger cross, señores. Y bueno, no nos falló la lógica. ¿Listo? ¿Es claro por qué da la A? Sí, señor. Listo. Qué honor nos hace que vuelva a participar, señorita de Spain.
Listo. Bueno, entonces, un ejemplo muy claro de concatenación. Y acá me voy a tomar un minutico para comentar algo muy importante. Y es que hay personas que aún cuestionan mi conocimiento y mi sabiduría del fútbol. No entiendo cómo después de mostrarles todo el conocimiento acumulado, aún osan cuestionarme. Yo les dije, va a pasar el Inter. Inter pasó ayer. Partido aburrido, pero igual pasó el Inter. Yo se los dije con tiempo. Va a pasar el City. 22 años viendo fútbol me dan una categoría para poder predecir este tipo de resultados. Y posiblemente veo un sextete a la vista. Veo un sextete, puede ser el segundo sextete del Pep. Pero este partido de hoy espero que lo puedan ver. Y no creo equivocarme, pero si me equivoco, va a ser interesante que después me lo echen en cara. Pero bueno, quería hacer ese comentario de fútbol. No tenía nada de relación, pero me parece importante comentarlo. Bueno, seguimos. Concatenar. Repeticiones o repetir. ¿Listo? De hecho, creo que este. Esta operación no la vimos en las listas. La vimos en listas, pero no en los strings. Pero funciona también con los strings. Y es coger lo que yo tengo de tupla, o lo que tengo de string, o lo que tengo de lista, y repetirlo n veces. Cuando les pedí que hicieran el ejercicio de sacar el triangulito ese, y que se ganó la entrada a la furia del libro del señor Rojas, era usar este operador. Entonces básicamente es coger lo que tenga definido en mi tupla, no voy a decir multiplicarlo, y repetirlo n veces. Aquí surgirían unas cuestiones interesantes, y es, ¿qué pasa si por ejemplo le pongo un 0? Entonces vamos a correr estos codiguitos y después vamos a mirar a ver qué pasa si por ejemplo le pongo un 0. Acá simplemente me va a dar una nueva tupla con 3 veces este contenido, y acá me va a dar esta tupla que tiene dos elementos repetida 2 veces. Entonces piense que cada vez que se crea o se opera una tupla, pues se asigna una nueva variable, dado que pues es mutable, ¿no? Pues miren, me repite 3 veces el 1, 2, 3, 4, 5, y luego me repite 2 veces el contenido de la tupla que tenía dos elementos. Me parecería muy interesante probar a ver qué pasa si le damos esto. Tupla 6, a ver. Entonces yo ya aquí tengo definido lo que es la tupla. ¿Cuál? ¿La tupla 2? Tupla 2. ¿Y acá qué creen que va a pasar? A ver, elijamos a alguien al azar. ¿Qué sé yo? Diego Alejandro Muñoz. ¿Qué cree que va a dar aquí? Pues yo creería que nada, ¿Qué es nada? pues cero o a lo mejor pues le suelta un error. No, pero ahí me está dando tres opciones. Pues No nada, diga algo, lo que usted cree que no, vaya a dar. yo creo que da nada. Pero ¿qué es nada? Nada no tiene una definición formal. Es decir, es que una tupla vacía, o un objeto tipo non, o un error. ¿Qué es nada? Si lo pone así, pues yo creo que debería como vacío, ¿no? Listo. A ver, alguien más, qué sé yo, Santiago Nicolás Linares, ¿qué cree que va a dar? Eh, yo, yo también creo que vacío. ¿Pero qué?
Es vacío, una tupla vacía, una lista vacía, Una un lista error. vacía. Probemos. Yo tengo la sensación de que va a dar una tupla vacía. No lo he probado, pero vamos a ver qué da. Tupla vacía. ¿No? Repetir una tupla una vez me da una tupla vacía. Tiene sentido lógico. ¿Listo? Y supongo que pues si hacemos lo mismo con una cadena de caracteres, una lista, pues nos va a dar o un string vacío o una lista vacía. ¿Listo? Entonces, eso es una buena pregunta para un examen. ¿Qué pasa si cojo una tupla y la repito 0 veces? Interesante. ¿Listo? Entonces, ese es el operador de repetición. Operador de comparación. La clase del lunes vimos el concepto del orden lexicográfico. El mismo orden lexicográfico para los strings se aplica acá. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de pronto? Que al igual que, digamos, a diferencia de los strings, una tupla puede contener varios elementos, un string no propiamente. Es decir, un string puede tener hasta n caracteres y muere, pero una tupla puede tener un primer elemento, un segundo elemento. Entonces lo que va a ir a hacer esto es comparar elemento por elemento, ¿cierto? Y ahí va discerniendo. Entonces, en este primer ejemplo, nos están preguntando dos tuplas que tienen dos elementos cada una. Entonces, si esta es mayor que esta. Entonces, vamos a comparar elemento por elemento. Entonces, primero comparamos los strings con strings, siguiendo el mismo concepto del orden lexicográfico. Hasta row es igual, pero pues aquí hay una diferencia ya. ¿Cuál va a ser mayor según el orden lexicográfico? ¿Una S o una J? ¿S o J? Un S. Entonces, ¿esto qué debe arrojar? ¿Un true o un false? Un true. Vamos a ver. Técnicamente debería arrojar un true, miremos. Efectivamente, un truzazo. Esta de acá, ¿qué dicen? Entonces, vaya a analizar elemento por elemento. ¿Esta cadena es igual a esta cadena? ¿Sí o no? No. Entonces ya pues, tendríamos un false. Y esto será igual a esto, seguramente sí, pero pues aquí hace un AND. Entonces ya con un false, pues todo esto debería irse en false. Iremos a ver si esto tiene sentido. ¿Qué dice? Control esta cosa. Efectivamente un false. Acá. Entonces, primer elemento. Rosas será igual a rosas. O bueno, rosas será. Entonces, rosas no es mayor a rosas. Ahí ya tenemos un primer problema. Entonces, no tenemos criterio para decir que sea mayor. Entonces, comparamos el siguiente elemento. Tienen un segundo elemento. 123 será mayor a 23. Sí. Entonces, ¿esto qué debería arrojar? Un true. Técnicamente debería arrojar un true. Miremos a ver. Efectivamente. Este de acá. Rosas lo va a comparar. Perdón, rojas lo va a comparar con rojas. Con rosas. No es mayor. Por el tema de la J. Y entonces va a ir a hacer la siguiente comparación. Y aquí va a haber un problema. Y es que él tiene que comparar elementos del mismo tipo. Sospecho que va de una vez al darse este caso de que no es mayor, va a dar un false. Y no alcanza a comparar estos otros, entonces seguramente por eso no va a dar error. De primeras voy a decir que es un false, aunque puede arrojar el problema de que no es el mismo tipo y da un error, pero me atrevo a decir casi con seguridad de que va a dar un false. A ver, efectivamente da el false.
Y en este último caso sí va a analizar el segundo elemento. Rosas es igual que rosas, entonces va a analizar el siguiente elemento. Y acá pues me dice, yo no puedo comparar un string con un entero y seguramente va a haber un error. A ver. Error seguramente. Está diciendo que no puede comparar eso. Y hay un caso que quiero que analicen, por ejemplo, y es cuando comparo tuplas de diferente tamaño. Entonces, en este caso, ¿qué creen que va a dar? ¿True o false? True. Seguramente, miremos a ver, porque pues va a ir a comparar algo con nada. Efectivamente. Entonces, elemento a elemento, y ahí va discerniendo según los tipos de datos y el orden lexicográfico. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o queda claro? Responden, asumo que está claro. El subíndice o la operación de indexación, esta ya la conocemos. Le sirve para acceder a los elementos que están contenidos dentro de la tupla. Sigue los mismos conceptos que teníamos de orden en Python. Entonces, comienza desde cero. Comienza desde cero. El primer índice, ¿cierto? Va hasta la cantidad -1. Puedo hacer la indexación inversa, que es usando los índices negativos. Todo lo que quieran funciona igual. ¿Listo? Probemos. A ver. Tenemos 3. Hoy estaba mirando una cosa. Está. ¿Cómo es que se llama nuestra amiga Guardianes de la Galaxia versión volumen 3? ¿Camila? ¿María Camila? ¿No está? María. No. ¿Cómo se llama? ¿No está tampoco Sogamoso? No está Sogamoso. ¿No es María Paula Machuca, nuestra compañera de Guardianes de la Galaxia Volumen 3? No, señor. ¿No? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, estaba mirando esta mañana y me acabé de convencer que no voy a gastar dinero en ir a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3 porque ya está esta de Ant-Man y la avispa de Quantum Manía. Esto lo vieron haber estrenado. ¿En qué fecha? Ant-Man Wasp Quantum. ¿Qué fecha estrenaron esto? Febrero 16 de 2023. Hoy estamos a mayo 16. Eso significa que son 4 meses después. Entonces voy a esperar 4 meses para verme Guardianes de la Galaxia. Así que si alguien llega a spoilear en clase, ya sabe qué consecuencias se tiene que tener. Bueno, entonces Avengers. Y miremos a ver qué nos debe dar en cada caso. Ese primer índice. Primer elemento nos debe botar a Iron Man. Último elemento nos debe botar Hulk. Aquí, ¿qué elemento nos debe botar? ¿Qué sé yo? Julián Alejandro López. Hulk también. Hulk. Efectivamente. Y acá, ¿qué elemento nos debe botar? ¿Qué sé yo? Gabriela Ballesteros. ¿Gabriela? ¿No? Entonces alguien más. Daniela Alejandro Archila. ¿Qué nos debería votar este último print? Thor. ¿Cuál? Thor, ¿no? 1, -2, -3. Thor, efectivamente. Probemos. Listo, sencillito. Nada del otro mundo. Indexaciones. Ya eso lo deben conocer de pie. Ay, no sé qué iba a decir. De manera completa. Pertenencia.
El operador de ownership ya lo conocemos, es simplemente usar int, nos permite decidir si algo está dentro de una tupla o no. Entonces robémonos este codiguito. De hecho, ya saben que eso no iba a correr, faltar la indentación. De hecho, esto no necesita indentación. Esto no es faltó esto y corrijamos el años por esta opción. A ver. Tupla de 4 elementos, 4 strings. Entonces preguntamos, ¿años está en la tupla? ¿Sí está o no está? ¿Qué dicen que debería imprimir esto? ¿Qué sé yo? A ver, Santiago Nicolás Linares ya me participó. Juan David García. ¿Sí está en la tupla o no está en la tupla? Bueno, si no quiere participar, pues no sé, para que siga en la reunión. A ver, Ana María Garnica. ¿Sí está en la tupla o no está en la tupla? Tampoco. Andrés Felipe Vega. Sí, señor. Imprimiría si está en la tupla. A ver, probemos. Sencillo. Nada del otro mundo, ese operador ya lo hemos visto tantas veces. Y las tuplas, al igual que las listas y al igual que los strings, son iterables de Python. Entonces podemos utilizar un for para recorrer los elementos de la tupla. Entonces aquí hay un codiguito para hacer eso. Entonces recuerden, el for me sirve para recorrer iterables. Aquí tenemos una tupla con 3 elementos. Hola, amigos míos. Entonces esto va a recorrer los 3 elementos, los va a asignar cada vez en palabra y me va a imprimir esto sin salto de línea y separándome por coma y espacio. Efectivamente. Hay otra manera de hacer esto seguramente que ustedes técnicamente ya deberían conocer. Vamos a ver si me funciona. Puedo estar hablando carreta y no me funciona. Y démosle un joinsazo de tupla. Y me hizo exactamente lo mismo, excepto que no me puso la última coma al final. ¿Listo? Entonces, ejemplos para recorrer y para mirar el ownership dentro de una tupla. ¿Listo? Y acá, esto me parece muy importante. De hecho, yo lo he usado algunas veces en mis códigos, no sé si ustedes se han dado cuenta, y es este concepto de la asignación múltiple. Ustedes pueden coger los elementos de una tupla y asignarlos a variables individuales. Lo cual me parece muy genial porque en una sola línea, bueno, esto también funciona para listas y para strings seguramente. Strings no, porque tocaría el índice. Para listas y diccionarios seguramente funcionará. Y es que en una sola línea pueden hacer una asignación de múltiples variables. Yo esto lo he usado varias veces, por ejemplo, cuando retorno varios elementos de una función, en una sola línea asigno todos los valores. Y no tengo que ir y asignar elemento por elemento o coger un for y asignar todos los elementos a variables. Entonces en una sola línea puedo asignar los valores de una tupla. Y eso me parece genial, honestamente, porque ahorra mucho tiempo y muchas líneas de código. Acá tienen una tupla, 3 valores. Y miren que a 3 variables diferentes le están asignando el valor de cada uno de los elementos de la tupla. Entonces si corren esto, es a la variable A le quedó asignado el 1, a la variable B le quedó asignado el -2 y a la variable C le quedó asignado el valor 3. Entonces en una sola línea de código lo pueden hacer. E incluso si ustedes, por ejemplo, no quieren asignar a ninguna variable el segundo elemento de la tupla, porque no les sirve para nada, pueden comenzar a usar los placeholders del underscore o del guión bajo, y así simplemente Python pues lo va a asignar ahí y no lo va a usar en una variable que ustedes quieran.
Entonces, esto de las tuplas y de las listas me parece absolutamente genial y lo van a usar mucho en el futuro. Entonces, cuando vean una asignación múltiple de esas, pues ya saben que están cogiendo los elementos de una tupla y los están asignando a varios valores. ¿Listo? ¿Esto dónde más se puede usar? Se puede usar para hacer swap, para coger el valor de una variable y asignarlo a otro y viceversa en una sola línea y no tener que ponerse a usar dos líneas. Pues miren, acá tengo dos variables, cogen A y B y le asignan los valores opuestos, ¿cierto? Esto si lo quisieran hacer, digamos, de una forma tradicional, entonces tendrían que decirle que van a crear una variable auxiliar, que seguramente la van a necesitar, ¿cierto? No sé, que vaya a ser igual a B, y entonces ahora A va a ser igual a B, y luego B tiene que tener que al revés. B va a ser igual a A, y ahora A tiene que tener el valor de aux, porque si no, pues el valor de B por ahí se perdería. ¿Listo? Entonces, ese de poder asignar en una sola línea las operaciones es absolutamente útil. ¿Listo? Esto es con dos variables, si lo quieren hacer con 10, con 20 lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces en el otro caso tendría que declarar como 18, 3, 2, n-1 variables auxiliares para ir guardando los valores mientras tanto. Entonces, algunos ejemplos de por qué eso es útil. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o estamos claros? Está muy claro, profe. Estamos claros, listo. Bueno, esto de tuple comprehension lo traje a colación porque es muy parecido al list comprehension y es que dentro de una tupla podemos hacer operaciones usando un for. Creo que esto se entiende mejor haciendo codiguito. Lo vamos a traer acá. Y es que tenemos una tupla, 6 elementos, 6 enteros. Y acá pueden utilizar el concepto de desempaquetar o hacer la asignación múltiple de los valores de una tupla utilizando un list comprehension, que es meter un for con una función dentro de uno de estos elementos que sirven para almacenar datos. Entonces, primero miren esto de acá, y es que va a coger y va a iterar el for en esta tupla de elementos, que van a ser índices. Entonces, va a coger el índice 1, el 3 y el 5, y esos son los valores que le va a dar ahí. Y como están haciendo el tuple comprehension, es decir, me van a generar una nueva tupla que acceda a los valores de la tupla original en estos índices. Entonces el índice 1 es el 9, el índice 3 es el 3 y el índice 5 es el 5. Y eso me lo están generando, me lo están colocando en una nueva tupla, y esos tres valores me los están asignando a tres variables diferentes. ¿Listo? Entonces la variable 1 va a valer 9, la variable 2 va a valer 3 y la variable 3 va a valer 5. Entonces voy a comentar esto un segundito y vamos a mirar que funcione. Funciona efectivamente. Ahora, este otro caso. Me está diciendo que me recorra un range que comience en 0, vaya hasta 6 menos 1, 5 y haga saltos de a 2. Entonces el primer índice que me va a traer va a ser el 0, luego me va a traer el 2 y luego me va a traer el 4. Entonces, luego me dice coja los elementos de la tupla de esos valores. Entonces me va a traer el 11, el menos 2 y el 8. Y acá me los va a imprimir. Vamos a ver si funciona. 11 menos 2 y 8. Entonces pueden hacer el mismo concepto de list comprehension, pero con una tupla. ¿Listo? Fíjense que al meter todo esto en paréntesis circulares están creando una tupla nueva y acá la están desempaquetando con ese concepto de asignación múltiple.
Entonces es como meter muchos conceptos que se pueden aplicar a las tuplas en una sola cuestión. ¿Listo? Si ustedes hacen esto, seguramente les va a traer solo la tupla. ¿Ok? A ver, esto puede traer solo la tupla. A ver. Y efectivamente me generó, fue como un iterable ahí. Curioso. Pero bueno. Ya después la desempacan si es el caso. Desempaquetan si es. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque revisando algunos repositorios me di cuenta que me di cuenta que que ustedes les gusta usar mm, list comprehensions y no sé si es porque definitivamente lo estén entendiendo o porque qué, porque lo estén viendo en otro lado. Bueno, quería ver el ejemplo porque vi que los usaban y lo era el de su amiga, creo que era, por ahí lo estoy mirando, sí. Y estaba viendo esto, y decía, bueno, pues no es algo tan fácil de entender a primerazo, pero están usando un list comprehension y están pasando los datos a flotante de un string que están metiendo. Decía, ¿esto será que sí? Como claro. No sé si esto es claro para todo el mundo. Ponen una cadena de caracteres que ingresen con esto. Luego separan la cadena de caracteres con espacios, pues la función split. Generan una lista y cada elemento de la lista que antes era un string lo generan como un flotante y luego lo pasan pues a una lista que van a guardar en números. Entonces yo decía, esto pues usa unos conceptos bien interesantes que en su momento no habíamos visto, porque en su momento no habíamos visto strings y no habíamos visto que se puede dividir. Ya habíamos visto list comprehension, ¿cierto? Que es este concepto de meter toda esta lista acá y eso asignarle una variable. Entonces no sé si para todo el mundo esto sea claro. Porque a mí me parece sensacional que lo usen, porque si yo veo este código digo, es profesional. Pero no sé si para todo el mundo sea claro lo que esto hace por detrás. Es decir, esto es un concepto bien... Bueno, hay como 5 cosas ahí metidas. Entonces uno llega y dice 1, 2, 3, 4. Y pues ahí yo estoy metiendo un string. Pero ¿qué pasa si por ejemplo le dejo un doble espacio? Entonces, pues no me lo considera o no me lo convierte. Y fíjense que al final me pone la lista de números flotantes separados por comas. No sé, para todo el mundo es claro este tipo de cosas, porque los list comprehension a primera vista no son tan triviales, porque como uno lee el código normalmente izquierda a derecha, en realidad primero se está ejecutando esto es lo que está haciendo sobre cada operación. Entonces pues uno le toca pensarlo como en otro sentido. Pues yo no sé si para todo el mundo este tipo de estructuras sea claras. Profe, eso a mí no me queda muy claro, la verdad. O sea, me confundo porque siempre poníamos como el for y ya lo que queríamos que nos retornara lo poníamos abajo, ¿sí? Entonces, como, no sé, o sea, le estamos diciendo que nos entregue un flotante y que nos haga el for. O sea, es lo que choco porque yo siempre lo he hecho así. Entonces pongo el for y lo que quiero que lo haga abajo. No, no lo pongo, es que Esta no es la entiendo. operación que se va a realizar con cada uno de los elementos del iterable. Entonces, voy a correr esto de nuevo, a darle 1, 2 y 3. Lo que yo ingresé fue esta cadena de caracteres.
que es un 1, un 2 y un 3, y tiene espacios entre ellos. Cuando yo genero este split, lo que él va a hacer es generarme una lista buscando espacios entre los elementos. Entonces, como hay espacio entre los elementos, pues va a generar una lista con el 1 carácter, con el 2 carácter y con el 3 carácter. Esa es la lista del iterable. Cuando yo la recorro, voy a colocar aquí un for, voy a colocar otra letra, j in l.split. J. Entonces, son cada uno de estos elementos que están ahí metidos dentro de esa lista. Y es como si yo cogiera y bueno, el proceso largo sería como crear una lista, llamar numList y vacía. Y es como si yo cogiera en cada uno de esos bucles y le diera esa lista numList.append y convirtiera el elemento en flotante. ¿Quiere mutearse, por favor? Este proceso que está acá es lo que hace esta línea de código. Por eso digo que me parece absolutamente genial. Está bien conciso. Pero es lo mismo, es coger la lista, el string, partirlo, convertirlo en una lista, luego recorrer cada uno de los elementos de esa lista, convertirlos a un flotante y pasarlos a una lista nueva. Entonces fíjense que esto que está acá, estas tres líneas, es lo que se está haciendo en una sola línea. Cojo el for, parto, esta es la operación que yo hago, como es un list comprehension, todos esos elementos los estoy metiendo dentro de una lista nueva. Entonces, claro, a mí esto me parece avanzado para hacerlo de primerazo. Pero pues por eso yo cuando ingresaba los datos era un for que fuera recorriendo y fuera avanzando, que quizás es la forma en la que usted lo hacía. Y me parece que para aprender está bien. Pero pues una vez ya lo tenga uno dominado, si lo quiere hacer de pronto más rápido, esta es otra alternativa. Pero la traigo a colación es para que cuando vean el código, pues entiendan qué hace. Porque este código, no sé si está mi amiga de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, no sé si ella lo concibió desde ceros, pues que es interesante, o lo cogió de otro lado y lo pone. Yo les dije desde el principio, está mal coger código creado por otras personas. Básicamente así funciona el 95% de todo. Robar código de otros lados. Robar suena muy mal. Tomar prestado y entender suena mejor. Pero no es poner el código por ponerlo, hay que entender qué hace detrás. Entonces, por eso quise traerlo de las tuplas, que también yo puedo hacer como el tuple comprehension y asignarlo a unas variables. Lo mismo, pues, al ver esto que estaba chequeando cuando estaba mirando esos repositorios. Entonces, me quiero cerciorar que esto sea claro para todo mundo, porque pues en el momento en que nosotros vimos Split no habíamos visto eso clase y lo presentaron antes, entonces yo dije, bueno, tal vez lo vieron en algún lado, pero quiero es llevarme el concepto de que esto sea claro para todo mundo. ¿Sí? ¿No? ¿No mucho? ¿Más o menos? ¿No? ¿Quién Sí, preguntó? ya probé, ya me quedó más claro. Y pues, ustedes creen que yo no, pero cuando tengo tiempo libre me pongo a mirar cositas, digo, bueno, esta gente esto. Y pues me parece interesante la forma en que los pues están programando, pero ojo, nuevamente es tratar de entender las cosas que están haciendo porque pues eso como un poquito avanzado tema. Por ejemplo, esta función extend no la vimos. Tocaría mirar a ver qué hace. Supongo que le agrega otros elementos a una lista, pero pues, utilizar. Eh, pero sí, sería interesante que
que cuando ustedes vean los retos que publica otra gente, acceso, pues miren cómo resuelven los problemas, porque por algo es una lista que está ahí. De hecho, creo que todos los repos deben ser públicos. Pueden entrar a mirar. Em, pueden entrar a mirar las cosas. Pero bueno, quería traer eso como a colación. Entonces, Tuple Comprehension. Ya lo había mencionado en algún momento y es que hasta ahora habíamos visto funciones que pues solo retornaban una cosa. Pues si uno quería hacer un poquito de trampa, si necesito retornar varias cosas, de pronto creo una lista y meto todo dentro de la lista. Pero pues hay gente menos purista o gente menos recursiva, entonces pues una función puede retornar varias cosas. Entonces miremos este ejemplo y veamos cómo se relaciona con tuplas. Así yo no le ponga los paréntesis, acá yo le estoy diciendo a Python que estoy devolviendo una tupla. Y eso lo vimos arriba cuando veíamos la forma de declarar tuplas. Entonces, si no lo estoy haciendo directamente, estoy retornando una tupla. Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo y esto me quedó mal. Corrigen ahí. Si alguien quiere hacer el pull request. Tengo una función que se llama minmask. Simplemente me devuelve el menor y el mayor según sea el caso. Pero me está devolviendo dos argumentos. Entonces cuando una función me devuelve dos argumentos, al hacer esto, implícitamente estoy devolviendo eso como una tupla. Entonces miren que cuando yo llamo la función y le doy parámetros y quiero tomar los dos valores, él me está haciendo el concepto de asignación simultánea o desempaquetamiento de la tupla. Cuando ustedes llaman esa cosa, piense que yo pongo a comparar 5 y 13. 13 es mayor. Primero me va a devolver el menor, que va a ser 5, y luego me devuelve el mayor, que es 13. Pues lo mismo está haciendo acá. Está devolviendo el menor y el mayor, básicamente. En la misma función. ¿Sí? Y los estoy asignando a varias variables con el concepto de desempaquetar la tupla, lo cual me parece muy genial. Ahora ustedes se pueden estar preguntando qué pasa si una función me retorna varios elementos y yo solo los asigno a uno. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Borrar esto. ¿Qué creen que va a pasar? A ver. Nuestro gran amigo Samuel Villamizar, ¿qué cree que va a pasar en ese caso? ¿En cuál, perdón, profe, en cuál caso? En este caso. Mm, no estoy muy seguro. De pronto, no, la verdad, no sé. En ese caso simplemente si eso me está devolviendo una tupla, ¿cierto? Dos valores o los que yo tenga, pues voy a asignar todo a la variable x. Miremos a ver si es verdad. Entonces aquí me debería imprimir una tupla que tenga 5 y 13. Vamos a ver si es verdad, crucen dedos, me devuelve la tupla. Y si yo ya quiero desempaquetarla, pues pongo los dos variables en donde quiero desempaquetar toda la tupla, pues miren que me devuelve los valores por separado. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes quieran devolver varios valores desde una función, pues, pueden poner una lista, pero si ponen esta notación sin los paréntesis, técnicamente están devolviendo una. Y es muy importante que se devuelva una tupla, porque de esa manera garantizan que el resultado de la función no vaya a cambiar. Si yo le pido a la función calcúlame esto, me lo devuelve mediante una tupla, yo no puedo ir y toquetear los valores que me está retornando la función, sino que esos son los valores que me retornó y sale. Entonces ahí ya vemos algunas de las propiedades de interés de que una tupla sea inmutable. ¿Listo? ¿Claro? ¿O hay dudas? Señores, ¿claro o hay dudas? Asumo que está claro.
vamos a ver algunos métodos de tuplas, que creo que la mayoría ya pues son casi los mismos que teníamos en los strings o en las listas. Len me sirve para determinar la cantidad de elementos que tupla. Entonces, vemos acá. ¿Cuánto me va a dar acá si miro la longitud de la primera tupla, señores? 4. 4. ¿Cuánto me va a dar aquí en este segundo caso? Tercer caso. Uy, qué difícil. Y en este último caso, ¿cuánto me debe dar? Vamos a ver. Sí, yo. Ver la cantidad. Tupla. El slicing. Ya lo conocen. Si no han ido a ver el post que les recomendé de Star Overflow, señores, están mal. Como en listas, como en strings, podemos hacer el slicing de las tuplas. A ver, ¿qué nos debe dar en este primer caso? ¿Qué nos debe dar? ¿No? Ah, bueno, sí, es que lo dejó separado. Iron Man es pegado. Efectivamente me va a dar los dos primeros elementos. Voy a colocar 1 y 2. ¿Qué me va a dar en este segundo caso? A ver, por ejemplo, alguien que no haya participado. Quiso participar. No, creería que debería dar Thor y Ant-Man, me parece a mí. Yo voy a decir que va a dar 2 y 3. En este caso, ¿qué creen que da? 3 de 3. ¿Qué va a dar ahí? Interesante, el último elemento. Seguramente, efectivamente, es posible que no dé nada. Señores, recuerden que esto de acá es un índice antes. Entonces, si yo le digo 1, en realidad estoy accediendo al elemento 2. Comienzo desde 0. Entonces, aquí es como decirle, tráigame el elemento, el último, que es el 3, porque tengo 4 elementos, hasta ese último elemento. Pero el problema es que le toma uno antes y les dé el cuarto elemento o les dé nada. A ver qué nos da. ¿Y qué nos va a dar este último caso? Y esa pregunta específicamente para nuestra amiga la señorita de Spain. ¿Qué va a dar en ese último caso? Los elementos invertidos. Seguramente eso me va a dar 4, 3, 2. Probemos a ver. Entonces, efectivamente, el primer caso 1 y 2, el segundo caso 2 y 3, el último caso, pues, un índice antes que toma, no da nada, es decir, le comienza el último, termina en el antepenúltimo, muere, no me devuelve nada, como lo dijo nuestra amiga la señorita de Spain, Hulk, Ant-Man, Thor y Iron Man. Orden invertido, esto es decirle, cójame todos los elementos y colocarle en el salto un -1, es decirle que los coja en orden inverso. Si no han visto el post de Slicing, Stack Overflow, señor, mal. Count, ya lo vimos en listas, ya lo vimos en strings. Count nos dice la cantidad de elementos que un elemento se encuentra en una tupla. Tenemos la tupla 4, 3, 8, 8, 2, 5, 4, 8, 9. Si le decimos, cuéntame la cantidad de veces que está a 2, ¿cuántas veces me debe dar eso? ¿Cuántas? 1. El 8. 8. 3. 3. El 5. 5.
y el 7 me va a dar 0. Muy sencillo de usar el count, nada del otro mundo. La vez pasada veíamos algo que era el search y el rsearch, que nos permitía buscar dentro de una string la primera aparición y la última. Acá hay algo parecido, esto también está en las listas, el index, que nos da el índice de donde aparece un cierto elemento. Probémoslo. Entonces, la misma tuple y nos dice dónde debe estar el 2 y su primera aparición. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Dice apariciones 4. El 8, el primer índice donde aparece es 2. Y el 5, 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. Efectivamente nos devuelve el índice de la primera aparición. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa si le mando un elemento que esté? A ver, 7. Me dice, hey, ese elemento no está en su tupla. Le voy a dar un error porque no lo encontré. ¿No? Máximo y mínimo. Creo que esto no tiene mayor misterio. Sirve para encontrar el elemento máximo, el elemento mínimo de valores numéricos que yo tenga en una tupla. ¿Cuánto debe dar el valor máximo ahí, señores? ¿Cuánto? 7. 7. ¿Y el mínimo? Menos 1. Y aquí ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, monto una tupla que tenga caracteres? Vamos a ver qué nos da. Para ver cuál es. Aquí. Y me dice que el menor elemento es el mayor elemento es el 2 y el menor es un 1. Interesante. ¿Y qué pasa si le meto valores caracteres? Así. Y ustedes dirán, ¿qué orden está teniendo en cuenta? Seguramente el orden léxico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este elemento que tiene dos valores? Tocaría entrar a ver cómo gestiona eso internamente la función máxima, max y min, pero pues también le pueden meter cositas que sean caracteres. Y él va y seguramente calcula código ASCII cuál es el menor y cuál es el mayor. ¿No? Conversión de un string a una tupla. Entonces, en ocasiones puede ser de interés convertir para poder sacar todos los caracteres que tiene una string. Aquí hay un ejemplo. Pueden utilizar el constructor de la clase tupla. Quieren convertirla, pues simplemente dan topo la cadena de caracteres y mire que les genera una tupla con todos los caracteres. Esto también lo pueden hacer con una lista. Fíjense que aquí pues me crearon una lista de todos los caracteres. Cadena de caracteres. Puede llegar a ser útil si quieren sacar los elementos específicos para después procesarlos o lo que sea. ¿Listo? Convertir una cadena a una tupla o una lista. Y lo último que les traía es el unpacking. Ya lo habíamos visto, que es el concepto de asignación múltiple de los contenidos que tenga una tupla. Tuplita, 3 números, en una sola línea, asignamos todos los valores, ahorramos resto de tiempo. Esto, ustedes se podrán estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la tupla tiene 3 valores y solo le pongo 2 variables? ¿Qué pasa? Entonces me dice, hey, se está intentando hacer el desempaquetamiento de una tupla que tiene más valores que las variables que está asignando. No se puede hacer. ¿Listo? Entonces, para poder hacer esta gracia, tengo que tener la misma cantidad de elementos de la tupla que variables que quiero asignar. Entonces, de pronto, si a mí no me interesa el tercer elemento y no lo quiero asignar a nada, pues utilizo la magia del underscore, ya no me da error.
pues eso en teoría lo estaría asignando al underscore. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de cómo trabajar con tuplas? Pues está claro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, señores? ¿No? No, señor. Bueno, hay un trabajito que quiero que hagan. Y es que ya les puse algo en el reto ¿de qué? De los strings. Y es procesar un texto. Hoy, en este pedacito de clase que nos queda, vamos a ver algo muy básico de cómo procesar textos. Un texto ahí, una cadena de caracteres súper larga. Pero entonces vamos a ver cómo gestionar un poco archivos y, ¿qué? Y poder manipular textos. Entonces yo había puesto por aquí unos strings, unos archivitos. Ejemplo, por acá. Sí, ahí en Romeo. Romeo de primero. Pongamos a Romeo en la carpeta que estaba. Voy a Romeo. Aquí ya me va a aparecer Romeo. Voy a generar sobre este. Archivos. Y vamos a mirar cómo se abre un. Acá hay dos opciones. Yo puedo llegar y copiarme esto. Es decir, voy a asignar a un string. Esto no se los enseñé en la clase pasada, pero se los voy a enseñar hoy. Si ustedes quieren mantener el formato de un string, lo pueden definir con 3 comillas sencillas y les conserva el estilo, es decir, el formato. Cuando ustedes lo van a imprimir, fíjense que se los imprime con los saltos de línea, con todo lo que ustedes le hayan definido. Cosa diferente que si lo definen solamente con esto, les va a dar error y les va a decir, hey, le toca ponerlo todo en una línea. Entonces, truco ahí para definir los strings, lo pueden. 3 comillas sencillas solo funcionan en Python. Pero la idea es que miremos cómo abrir archivos, entre otras cosas. Realmente abrir un archivo en Python es bastante sencillo. No tiene mayor dificultad. Usan un codiguito muy sencillo. En este caso, ¿cómo se llama el archivo? Romeo. Entonces, usan esta función open. Le dan la ruta del archivo. Debe estar ahí en clase 16. Lo ponen en una variable. Pues en teoría aquí ya van a tener. Ustedes imprimen esa cosa. Les va a dar como un manejador de archivo, creo. Que es este tipo de dato. Ustedes van a decir, esto no me sirve para nada. Pero con ese objeto ya pueden comenzar a hacer cositas. Entonces, por ejemplo, él tiene propiedades. Y entonces podemos comenzar a mirar a ver qué trae. A ver. ¿Qué da esta función? Read. Miremos a ver qué nos devuelve read. Y read coge el grapper. Grapper es como
Lo voy a explicar de la mejor manera. ¿Quién ha ido a comer a KFC? ¿Quién ha ido a comer a KFC? ¿Nadie ha ido a comer a KFC? Bueno, KFC venden esto. Es un wrap. Si ustedes tuvieran que definir un wrap, ¿cómo lo definirían? A ver, Samuel, que fue a comer a KFC. Profe, con un burrito, ¿no? Un kebab, parecía un kebab. Algo relleno, una tortilla rellena. Por ahí va el asunto. Entonces, el verbo grow up significa envolver. Y pues, esto pues, lo llamaron wrap porque usan un elemento para hacer wrap sobre unos ingredientes. ¿Cuál es el elemento? Pues la tortilla, lo que sea. Entonces, ese archivo que ustedes abrieron ahí, cuando ustedes lo miraron, fíjense que él dijo que era un wrapper de texto. Entonces, es un envoltorio de un archivo que contiene texto. Entonces, toca comenzar a mirar qué funciones uno usa para desenvolver lo que está envuelto en ese wrapper. ¿Listo? Entonces, una función que es un archivo de texto plano como este es .read y miren que me devuelve todo el contenido de texto que tenía ese archivo. Entonces, si ustedes van y hacen esto, ya pueden colocar esto en una cadena de caracteres. Voy a colocar ese read y fíjense que ese archivo que tenían por ahí, ya me está dando hambre hablando yo de comida y no me quiso imprimir, genial, no sé por qué. Esto yo no, pero en teoría ahí ya deberían tener el texto que asignaron a su. Hay otras funciones, por ejemplo, read lines. Ay, ¿ese no lo trae? Es que era todo en minúscula. Read lines, en teoría, no, error, debería traerme las líneas. Y yo me tiré algo acá. Paper. Ah, listo. ¿Por qué? Hay dos funciones adicionales que me parecen muy interesantes. No sé, de pronto me tiré el objeto file por estar molestándolo. Está read line. Voy a tirar, genial. Acá, que me va leyendo línea por línea. Entonces miren que WhatsApp, yo no sé qué cosa, es la primera línea. Read lines me trae todas las líneas, pero lo interesante es que me las pone en una lista. Miren que me pone en una lista cada una de las líneas. Y esto es bien interesante porque si ya me las puso en una cadena de caracteres, en una lista, entonces yo puedo llegar y decir, esto va a ser un iterable, le puedo decir, por cada línea, en las líneas del archivo, se vaya imprimiendo cada una. Y voy a tirar, entonces, vamos a coger aquí. Quitémosle el salto de línea para que haga salto de línea porque trae. Y miren que cada vez, cosa medio chambona, con mi estilo, pero ya haciendo trampita, entonces ponemos variable marlin a la 1 y como
Entonces me van a decir, este man habla del tipeado estático y no lo usa. Listo. Está. Ya sé. Voy a usar mi estilo a morir toda la vida. Llevar la contraria. A lin. A uno de aumente. Entonces, teoría es. Ya me imprime, pero ya quedó feo. Así y así. Bonito. Entonces pueden coger el texto que está separado por saltos de línea e ir imprimiendo una a la vez o procesando una a la vez. ¿Listo? Entonces, la gran ventaja de esto, que era porque me lo había tirado antes, debería funcionar sin. Lo hice mal. Este repeat, veremos a ver si funciona. No estoy cerrando el archivo. Darme. Ahora sí funciona. ¿Listo? Entonces, estos señores les va a ayudar muchísimo para el retico que les puse. Pueden abrir, no se les recomiendo que lo hagan en notebooks porque van a tener problemas al abrir los archivos, ya se dieron cuenta, es mejor que lo hagan en un archivo, o bueno, sí lo pueden hacer en uno solo, pero metan todo en un solo bloque y asignan a variables y después lo usan. Pero entonces hay muchas funciones que pueden utilizar para procesar el texto. Entonces, una vez ya yo con el texto, entonces, no sé, puedo, por ejemplo, comenzar a decirle, qué sé yo, búsqueme cosas. Entonces, yo lo asigné en ese read. Pero, no sé, búsqueme la palabra kill. Era search, find. A ver si existe la palabra kill. Y me dice que está en el carácter 105. Y está. Voy a hacer aquí una cuestión para que ustedes se fijen. Voy a coger Romeo. Y miren, por ejemplo, le voy a comenzar a pegar espacios al principio. Y entonces miren lo interesante ahora. Cuando ustedes leen eso, él les trajo los espacios. Y eso a mí no me aporta nada. Entonces ahí es donde yo les decía, hey, esas funciones que vimos, el punto strip era importante. Ay, no le puse salto de línea. Ah, porque los quité. Y me volví a tirar. Genial. ¿Listo? Ay, no quitó. Ah, es left, no. Entonces me quita esos strips. Y yo, esos elementos indeseables. Si yo no le pongo eso, fíjense que ahí me los pone. Entonces, esas funciones que nosotros vimos. En la clase de strings las van a aplicar acá. Yo aquí les doy códigos sencillos para poder hacer esto. Si ustedes quieren, ya le pueden colocar ahí los parámetros que quieran. Creo que R es para leer, W es para escribir, A es para agregar al final. Una buena práctica es que cada vez que abran un archivo, cuando terminen de usarlo, lo cierren. ¿Listo? Entonces, acá le pueden dar archivo.close y se va a cerrar. ¿Listo? Entonces, todas esas cositas que fueron aprendiendo, quiero que esas funciones que quedaron por ahí en el
en el tintero las comiencen a aplicar acá. No sé, por ejemplo, quiero ahora que todo me lo imprima en minúscula. Fíjense que ahora todo me lo está imprimiendo en mayúscula. Quiero, no sé, que ahora me lo imprima todo en mayúscula. Ahora todo me lo imprime en mayúscula. Quiero que además de eso me le quite los espacios, el strip. ¿Listo? Me quitó los espacios. ¿Listo? Y no sé, ahora quiero de pronto que me busque espacios y me los reemplace por nada. Y me va a dar todos esos caracteres pegados. ¿Listo? Entonces quiero que cojan todas esas cosas que aprendieron, que vieron que existían y me comiencen a procesar un texto más complicado. Yo les puse este textico que está acá. Es un poco más largo. O no sé cuántos caracteres, pero es mucho más largo. Y les estoy diciendo, hey, búsqueme, recórrame todo el texto y búsqueme cuántas vocales tiene. Entonces van a tener que coger el texto, recorrer todos los elementos, o pueden llegar y ser más inteligentes y coger toda la cadena de caracteres y utilizar, pasarla toda minúscula y decirle búsqueme solo vocales con count. Entonces, lo mismo con las consonantes, digamos que ahí ya esas funciones que yo les decía, verifiquen si es alfanumérico, si no es alfanumérico, creo que hay uno para consonantes y para vocales, revísenlas, díganme la cantidad de que haya. Dentro de las palabras que hay, háganme un listado de las 50 que más aparecen. Por ahí hay unos destinatarios. Entonces, fíjense que hay un to, pero los to algunas veces están corridos. Entonces, para buscarlos va a tocar darle un strip. Entonces, tienen que ir y buscar, mirar cómo hacer eso. Hay unas fechas, fíjense, con un día. Entonces la idea sería que dentro del texto busquen los días y digan, apareció más, no sé, Friday. Entonces de pronto es el día que más envían. Entonces la idea es que apliquen todas estas funciones que vieron acá sobre ese texto. Y con esto que les acabé de mostrar, es como abren un texto, lo procesan y lo cierran. Hay métodos más avanzados, sí, pero pues no se los pongo. Hay gente que usa esta instrucción. Se los pongo. Hay gente que usa esta instrucción y aquí adentro reader es el objeto reader que usan para modificar y para leer el archivo. Lo que pasa es que es una instrucción un poco más avanzada de Python que aún no hemos visto. Aún no hemos visto ni los try ni los catch. Entonces usen el método antiguito, el método clasiquito de abrir el archivo, cerrarlo al final. Cuando ustedes usan el with y el open, lo que están haciendo es que de una vez lo abren, lo cierran, pues les da unas ventajas. Pero usen este codiguito que está acá para abrir ese archivo, procesarlo, sacar los datos, analizarlo. Si no quieren comenzar con ese tan complicado, pues entonces comiencen con Romeo. Ya les paso Romeo por Slack. Se va a pasar ahí por general. Romeo. Ahora más tarde les paso Romeo. Entonces, les puse eso del reto para que utilicen esas funciones. Y pues los que asistieron hoy se llevan este bono de poder haber visto como archivo. Esto, señores, solo se aprende haciendo. Esto no lo van a aprender viendo el repositorio y viendo las funciones. Esto lo aprenden usando el código, probando, equivocándose, sufriendo. ¿Listo? Entonces, ese retico puede que solo sean 2 puntos, pero es medianamente largo porque toca pensar cómo traerlas, cómo contar, cómo buscar. ¿Listo? Entonces, quedó ese retico ahí para realizar.
Les actualicé las fechas de los retos 11 y 12 que no estaban, se habían dejado, pero pues no estaban en los canales para pues que los puedan subir, los puedan ejecutar. Este tema de tuplas no le vamos a dejar reto porque honestamente si ya saben si ya saben lo que es listas y ya saben lo que son strings, básicamente ya saben casi lo que es tuplas, entonces no vamos a dar reto, así tienen para trabajar en los otros dos. Y la próxima semana vamos a ver diccionarios y ya casi que terminamos el tema del curso. Espero que para la próxima clase ya también tenga el repo del proyecto, para que sepan que les... ¿Dudas, preguntas, inquietudes?